la diosa del inframundo, la diosa mujer niña. Ahorita vas a entender cómo es que digo que es mujer niña. Entonces, vamos comenzando. Es entonces venerada de a Perséfone por los griegos como doncella joven, adolescente. En Grecia a este tipo de mujer, bueno, más bien al adolescente, se le llama core, que es la niña que todavía no es mujer, que ya es adolescente, que va a empezar a ser mujer, pero que todavía es niña. Y también es venerada como reina del mundo subterráneo. Como Core, Perséfone era una esbelta y bella diosa, joven, asociada a los símbolos de fertilidad, como es la granada, el cereal, el maíz, así como el narciso, que es la flor que la seducía, le encantaban los narcisos. Como reina del mundo subterráneo, Perséfone es una diosa madura ya. Ahí ya no es adolescente, ahí ya ha madurado. Que reina sobre las almas muertas, guía a los vivos que visitan el mundo subterráneo y pide para sí lo que desea. Perséfone, fue la única hija de Demeter y de Zeus, Demeter su madre. Eh, Fue el último arquetipo que yo te había platicado, Demeter, y de Zeus. Al comienzo del mito de Demeter, Perséfone era una muchacha sin preocupaciones, una adolescente que cogía flores, jugaba con sus amiguitas y de repente apareció Hades. Hades es el dios del inframundo. Con su carro abrió la tierra y tomó por la fuerza a la doncella, que obvio reaccionó gritando y se la raptó. Se la llevó al mundo subterráneo para que fuese su novia por la fuerza. Demeter, su madre, no aceptó la situación. Dejó el monte Olimpo y siguió intentando el retorno de Perséfone. Y finalmente forzó a Zeus a prestar atención a sus deseos. Después Zeus, por presión de Perséfone, envía a Hermes, otro dios, que es el dios mensajero de la mitología griega, a buscar a Perséfone. Y entonces Hermes llega al mundo subterráneo y encuentra desconsolada a Perséfone. Pero al verlo, pues toda su desesperación desaparece, se convierte en alegría cuando descubre que Hermes había venido ya por ella y que Hades la iba a dejar partir, porque pues Hades sabía que venía de parte de Zeus y no podía enfrentarse a Zeus. Entonces la deja partir. Sin embargo, antes de que abandonase el Hades, le dio algunos granos de granada. Ella los come y se va. Y entonces esto hace que ella tenga que regresar al inframundo por periodos. Y entonces un periodo del año que es la primavera y el verano, Perséfone está con su mamá aquí en la superficie de la tierra. Y en otoño e invierno es cuando Perséfone se va al inframundo a estar con Hades. Por eso se dice que existe la primavera y el verano, porque es una época de alegría, cuando la diosa, también se le llama diosa de la primavera, regresa. Y después que se va al inframundo con Hades, se va el sol. Empieza el frío, empieza la época, se supone, triste de la tierra porque Demeter se ha ido. ¿Ok? Bueno, pero más adelante Perséfone se convirtió en la reina de ese mundo, del mundo subterráneo. Y siempre que los héroes o las heroínas de la mitología griega descienden al reino de abajo, Perséfone estaba allí para recibirlos y ser su guía. Cuando ella tiene que regresar con Hades, al principio no le gusta,
Pero acá en la superficie Perséfone era una diosa más. Pasaba como muy desapercibida, además bajo la sombra de su madre. Pero cuando regresa al inframundo, ahí es la reina, ahí es la diosa. Y entonces ella se empieza a adueñar de ese papel como que le gusta más, porque ahí tiene una potestad, ahí sí es alguien. Y entonces está feliz siendo la diosa del inframundo. Entonces el arquetipo, al contrario de Eri y Demeter, que representan patrones arquetípicos instintivos, acuérdate, Hera es la primera esposa de Zeus, es la esposa engañada, es la esposa codependiente, que tiene muy bien puesto su papel de esposa. Y Demeter es la madre poderosa, la madre cuidadora, la madre que protege, la madre que es una figura fortísima para los hijos. Pero Perséfone no tiene nada de esto, de estos arquetipos, eh, porque están vinculados a fuertes sentimientos instintivos. Perséfone como patrón de personalidad no siente esto, no siente ningún sentimiento muy intenso. Ella es suave, es un poco plana. Y bueno, pues es serena, es maleable, es flexible, Perséfone. Y esto en una mujer Perséfone le proporciona estructura a la personalidad. Predispone a una mujer a no actuar, sino a dejarse actuar en función de los demás, a ser complaciente en la acción, pero pasiva en su actitud. Perséfone, la doncella, también hace que una mujer parezca eternamente joven, porque nunca madura hasta que se convierte en la diosa del inframundo, pero mientras es Perséfone la hija, no va a madurar porque sigue siendo una niña y por lo tanto no va a envejecer. La diosa Perséfone tenía dos aspectos entonces, como la adolescente y como reina del mundo subterráneo. Esta dualidad también está presente como dos patrones arquetípicos de personalidad en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres que pueden desarrollarse a través de uno o a través del otro, o también pueden tener ambos. Entonces, es un arquetipo como muy característico de las hijas que no han podido madurar porque están a la sombra de los padres, protegidas, tienen todo, son adolescentes todo el tiempo, no tienen que preocuparse de nada. Entonces esto les impide madurar. Son la core, como decían los griegos, así le llamaban este tipo de doncella. Y esto la lleva a Perséfone, a la mujer que trae ese arquetipo, a que no sabe quién es. Y todavía no es consciente de qué quiere, de sus propias fuerzas. La mayoría de las mujeres pasa por esto antes de casarse y antes de ir a una universidad a estudiar ya una carrera. Y otras, aunque hay personas, hay mujeres que aunque ya escogen la carrera y ya se supone escogen al marido, muchas veces no lo escogen, ni escogen la carrera, porque acuérdate que están bajo el influjo de sus padres, sobre todo de su madre. Y entonces, pues ellas van a llevar, les escogen marido, les escogen carrera, y ellas lo asumen tranquilas y por lo mismo no se comprometen, o sea, no tienen esta fuerza de decir esto es mío y lo voy a hacer progresar a como dé lugar. Eso no lo tiene la mujer Demeter. Entonces, tanto si estudian, trabajan o son madres, así son como tibias, como que no se comprometen a hacer una carrera o a ser una esposa o a tener un trabajo, no se comprometen, lo hacen porque pues ahí está. Entonces, esto pues no va a transformar sus vidas cuando toman todo así tan a la ligera y siguen siendo adolescentes siempre. Es la eterna adolescente
sobre qué o no sabe qué quiere, no sabe realmente qué crezca y está solamente a la espera de algo que transforme su vida. ¿Por qué? Porque es hija de mami y de papi. Entonces, pues representan este patrón tan común de madre e hija en el que una hija está demasiado cercana a una madre para desarrollar una independencia, no puede. Está bajo la sombra de ella y no puede. El lema de este tipo de relaciones, madre sabe más. Mamá siempre tiene la razón. La hija tipo Perséfone quiere agradar a su madre. Su deseo es ser una buena chica, complaciente, obediente y protegida de cualquier experiencia que involucre el más mínimo peligro. Esa es Demeter, mientras está en la fase de adolescencia. Entonces, pues la madre, aunque parece ser fuerte, independiente, esta apariencia no suele ser verdadera. Puede ser que refuerce la dependencia de su hija para mantenerla cerca, o tal vez necesite que su hija sea una extensión de sí misma a través de la cual vive. Entonces, pues tampoco es fuerte. Es muy común el patrón de Demeter en la madre de Perséfone. Y bueno, a veces el padre también, ¿eh? El padre también puede ser el tipo de padre dominante que hace que su hija sea cada vez más dependiente. Su actitud es súper controlador y entonces, pues además de esta dinámica familiar, la cultura en la que vivimos también condiciona a la niña a equiparar la feminidad con la conducta pasiva y dependiente. O sea, normalmente en esta sociedad una señorita, una niña, es la niñita delicada, la niñita bien portada, eh, que no tiene que preocuparse de nada, que todo lo tiene a la mano y por lo tanto pues no es ninguna figura fuerte. Además es un patrón cómodo. La mujer que está en este patrón todo lo tiene, no tiene que preocuparse por nada, pero es engañoso como vemos porque esto hace que nunca madure o que madure hasta que corte el cordón umbilical y haga su propia vida. Antes no lo va a hacer. Entonces, pues es el clásico arquetipo de Cenicienta que aguarda a que venga el príncipe o de Blancanieves a la espera de ser despertada. Para colmo, estos arquetipos pues se le van introyectando a la niña desde muy chiquita, entonces ya es como algo natural para ella, ¿no? Entonces yo pues soy la princesita que estoy en espera de mi príncipe y pues así es mi vida, ese es mi objetivo, ¿ok? Entonces, pues mientras es adolescente, es una mujer pasiva, dependiente. Muchas mujeres tienen este patrón porque el entorno lo refuerza este arquetipo, dejan de desarrollarse otros aspectos de la personalidad mientras, te digo, siga hija, hija de familia, vamos. Entonces, luego lo que va a suceder a través de esto es, te digo, que esta mujer nunca va a madurar. Siempre, mientras esté así, viviendo de esta manera, va a ser una niña. Aunque ya su cuerpo no lo sea, aunque ya sea una mujer totalmente formada, ella es una niña. Por ejemplo, antes del rapto de Hades, Perséfone era así, era una mujer niña que no era consciente de su atracción sexual, ni de su belleza. Era una mujer bella, hecha como una diosa, muy atractiva, pero ella se sentía niña y ni idea de su atractivo sexual.
Entonces, esta combinación arquetípica de sexualidad e inocencia impregna culturas como la de Estados Unidos, en donde la mujer que es considerada deseable es una gatita sexual. Recuerda a Marilyn Monroe, por ejemplo. Era un arquetipo de sexualidad, sin embargo, toda su personalidad era niñada. Su vocecita, sus movimientos, su actitud era niñada. Entonces, pues suele suceder esto en culturas como en Estados Unidos y también en Japón, por ejemplo. En Japón hay mujeres muy atractivas, son las geishas, que tienen este encanto, este aspecto de niñas bonitas, sexys, pero que y se comportan como sumisas, moldeables y dispuestas a que el hombre les pida lo que sea, que ellas lo van a cumplir. Ese es otro patrón de Perséfone y que se da en las geishas, te digo. Y estas mujeres, como siguen siendo inmaduras interiormente, como siguen siendo unas niñas, pues no tienen pasión sexual, ¿eh? Incluso pueden ser anorgásmicas porque pues son unas niñas interiormente, aunque sí saben que son gustadas y les gusta ser gustadas por el varón, pero no se comprometen, no se involucran, pues sí se comprometen porque te decía, la geisha pues está para servir al hombre, pero no está interiormente involucrada con ningún hombre. Es silenciosa, recatada, complaciente, sabe que nunca debe decir directamente no. Es educada para evitar perturbar la armonía con desacuerdos o siendo desagradable. Esa es la geisha y es un rasgo muy característico de la mujer Perséfone en su fase de adolescente. Pero Perséfone luego se emancipa, por decirlo de alguna manera. En sus estadías en el mundo subterráneo empieza a probar la independencia. Empieza a volverse mujer, porque ahí es la reina y porque ahí tiene un papel muy conciso. Aunque la primera vez que ella es llevada al inframundo no le gusta para nada, era una víctima de un secuestro, más adelante se convierte en la reina. Entonces, pues esto es un papel mucho más gratificante porque, te digo, ya tiene un lugar, ya tiene un papel y esto la hace una mujer. Entonces, esto traslapado a la mujer real, que tiene como característica al arquetipo de Perséfone, pues se va a desarrollar como resultado de la experiencia del crecimiento personal. Una vez que se casa y que rompe el cordón umbilical, entonces puede empezar a madurar y puede llegar a ser esta reina, aunque sigue con el rasgo de que es la reina de un mundo subterráneo. Esto quiere decir, este mundo subterráneo simboliza eh, las capas más profundas del inconsciente personal. Perséfone, la reina y guía del mundo subterráneo, representa la capacidad de ir y venir entre la realidad, o el ego representado por el mundo real y el inconsciente. O sea, son mujeres muy ensimismadas que les gusta ir hacia adentro, ir hacia este mundo subconsciente. De alguna manera son las reminiscencias de su mundo de adolescente, en el que la inocencia priva, la inocencia reina. Ahí en el subconsciente esto es muy común. La persona que se echa un clavado a su inconsciente llega a ser en periodos como un niño o una niña. Entonces, Perséfone sigue, ya que es madura, sigue con este rasgo
De repente es como una niña. Los niños así son, ¿eh? Los niños están en su inconsciente, en ese mundo fantástico, y lo actúan y lo creen. O sea, pueden jugar a que son reyes, a que son madres, padres, y para ellos es un juego, es otro mundo en el que están incursionando cuando están en esos como trances de juego. Y la mujer Perséfone, que ya se liberó, que ya es madura, puede volver a ese estadio de niñez cándida a través de procesos subconscientes. Entonces, se fuga del mundo real de repente, porque está muy ensimismada, está allá en ese viaje del subconsciente. Pero no se queda ahí, obviamente, sino va y viene. Eh, Puede ser gente que viva mucho tiempo en terapia, sobre todo en psicoanálisis, y que se empiece a familiarizar mucho con el mundo del inconsciente y que por esto se vuelva muy profunda y empiece a conocer mucho ese mundo. Y entonces esto le puede llegar a servir incluso para ayudar a otras personas, porque se vuelve como muy experta de ese mundo y puede incluso ayudar a gente que está mal mentalmente. Cuando ya pasó por todos estos procesos, cuando ya fue adolescente por mucho tiempo, luego se liberó, se volvió una mujer madura, pero le encanta echarse clavados en el inconsciente y trabaja mucho esta parte suya, se vuelve una experta de esos procesos y puede ayudar a otras personas, incluso enfermos psiquiátricos, ¿eh? Puede ayudar a enfermos psiquiátricos. Quizá elija la carrera de psicoterapia o de psiquiatría, quizá puede ser una de sus inclinaciones, porque sabe que en ese mundo todo es posible, que es un mundo un poco infantil, en el mundo del inconsciente. Explorar el inconsciente, tanto el suyo como el de la gente, le va a gustar mucho y se va a volver una experta. Ok, pues Perséfone es la juventud, también va a personificar eso, la vitalidad, el potencial para un nuevo crecimiento. Las mujeres que tienen a Perséfone como parte de ellas pueden permanecer receptivas al cambio y por lo mismo se van a conservar toda su vida más jóvenes, viéndose más jóvenes. O sea, como que su espíritu de juventud no cesa. Entonces, esta es la parte como linda, ¿no? De Perséfone. Y tiene mucho atractivo cultivarla. Mira, la receptividad del arquetipo de Perséfone es la cualidad que muchas mujeres necesitan cultivar. O sea, el ser como abierta, como flexible, maleable. Esto es especialmente para las mujeres que traen el arquetipo de Atenea y de Artemisa, que saben lo que quieren. Ellas sí son muy fuertes, muy maduras y actúan con decisión. Pero hay ocasiones en que no actúan con eficacia cuando encuentran una falta de claridad acerca de cómo y de cuándo proceder. A veces se confunden. O sea, son tanto para afuera. Ya en algunos videos anteriores te decía de que los valores de Artemisa y de Atenea son valores de afuera. O sea, Atenea es la estratega, como ya te lo he dicho, es la mujer que escala posiciones muy altas de poder y claro que sus valores son para afuera. Y Artemisa es la guerrera, la cazadora, que va a estar siempre buscando causas sociales para servirles. E igual, son valores hacia afuera. Entonces, este tipo de mujeres de repente pueden perder claridad de cómo y qué hacer. Y si ellas adoptan un poco de Perséfone o un mucho y se empiezan a volver más flexibles, más maleables, más abiertas a este mundo de inocencia, a este mundo de frescura, a este
mundo, perdón, del inconsciente, entonces esto les va a servir mucho. Entonces, para actuar de manera eficaz van a necesitar cultivar la capacidad de Perséfone de esperar a que la situación cambie o a que los sentimientos se clarifiquen. Deben de ser pacientes o hasta un poco pasivas en esos periodos en que toca retirarse, en que toca hacer un paréntesis. Estás pasando por eso. En esta famosa cuarentena, yo me imagino que las mujeres Atenea y Artemisa no se aguantan solas, ¿eh? Han de estar así, que ya se acabe, yo necesito salir al mundo, yo necesito ir a la lucha, sacar todas mis armas. Y no, Perséfone les va a hacer muy bien cuando ellas sepan, a través de Perséfone, que hay tiempo para todo y que hay un tiempo en el que toca aislarse, descansar, estar como en stand-by. Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, porque además eso sucede, la naturaleza nos lo muestra, no es lo mismo la estación de primavera que la de invierno. En la estación de invierno toca invernar y en la estación de primavera toca salir al mundo a disfrutar, a gozar el sol, la primavera, pero hay ciclos y hay ciclos en los que toca eso, toca retraerse. Te digo, ahorita estamos viviendo algo así muy marcado y entonces esto es útil hacernos conscientes para adoptar a nuestra Perséfone. En este tipo de situaciones, Perséfone va a ser la mujer que se adapta, que no se enoja, que no se desespera, que no se da de topes contra la pared por tener que estar en su casa. Entonces, tanto Hestia como Perséfone, adoptarlas ahorita va a ser muy útil. Entonces, eh, también Demeter, que es la madre dominante, es la madre guerrera, es la madre fuerte, también le va a servir mucho adoptar a Perséfone. Y también Hera es neurótica. Entonces, Perséfone y Hestia van a ser las diosas que las van a equilibrar. Ya más adelante, o sea, mañana terminamos, mañana no te lo pierdas porque es la diosa más famosa, creo yo, la que vamos a ver. Es Venus, es la diosa del amor. Pero después les voy a hablar de lo que nos equilibra a los diferentes arquetipos y cómo hacerlo. Entonces, esto es como para que tú te des cuenta de todo el universo que hay de arquetipos y que empieces a hacer una como reflexión de qué arquetipo tengo yo y qué arquetipo tengo en su fase negativa incluso que me está estorbando y qué arquetipo es muy bueno y lo tengo y lo debo de desarrollar más. Toda esa conciencia es importante que la tengas. Pero va a llegar el momento en que digas, ¿pero qué hago? ¿Qué hago con este arquetipo? ¿Y cómo adopto el otro? Todo eso yo te voy a dar la información también cuando ya terminamos a las otras dioses y la manera de entrar a un proceso para equilibrar a tus diosas. ¿Ok? Entonces, para cultivar las cualidades de Perséfone, te doy un adelanto, el primer paso es atribuir un valor positivo a la receptividad, o sea, al estar para recibir, al ser un tanto cuanto pasiva, no siempre, pero por periodos. Puede desarrollarse una actitud receptiva hacia otras personas escuchando lo que tienen que decir, como esta parte de ser paciente, saber escuchar e intentando considerar las cosas desde su perspectiva y reteniéndose de emitir juicios críticos, o sea, siendo empática, escuchando, empatizando y no criticando, no teniendo prejuicios. Desarrollar esto va a ser muy útil, sobre todo en tus relaciones interpersonales. Si tú eres una mujer muy activa,
muy guerrera, como te mencionaba hace rato de Atenea y de Artemisa, Deméter te va a llevar a ser abierta, tranquila, serena, a escuchar a los demás, a callarte y escuchar, a ser empática, a ser paciente, a ser cálida, todo esto. Entonces, pues es muy útil como factor equilibrante de muchos tipos de diosas. También puede desarrollarse una actitud perceptiva hacia la propia psique. Esto es importante. Un primer paso necesario es la benevolencia hacia uno misma. En vez de ser impaciente y autocrítica, especialmente en estos periodos que te digo, de que toca retirarse, toca hacer una pausa, que podamos hacer treguas que precedan a un periodo de actividad y creatividad. Que nos tengamos paciencia, que no nos estemos persiguiendo, que no nos estemos criticando, que estemos dispuestas a no hacer nada. Hay veces que eso es bien difícil, yo lo sé, porque somos mujeres perfeccionistas. Y entonces en cuanto hacemos una pausa y dejamos toda esta actividad febril que ahora la mujer tiene, entonces tendemos mucho a criticarnos, a decir qué barbaridad, qué pérdida de tiempo, ya perdiste toda tu vitalidad, mira nada más, no estás teniendo resultados, no estás siendo productiva. Hay que pararle, porque por esto que te decía de los ciclos, hay ciclos en la vida que toca estar en calma y en paz. Y hay diosas que se les va a dificultar mucho. Ok. Para Perséfone hay varias vías de crecimiento personal. Si tú ya te identificas como Perséfone, este mensaje es para ti. ¿Cómo puedes instalarte en esa Perséfone y estar bien, estar en equilibrio? Bueno, una mujer Perséfone tiene que luchar con su tendencia a ser inmadura, con la core, con la adolescente que hay dentro de sí. Debe de decidir casarse y decir que sí a este evento sin cruzar mentalmente los dedos. O sea, debe decir sí me caso y es por mi decisión propia. No es por el azar, no es porque alguien me lo impuso. Yo tomo la decisión, yo digo con quién y yo digo cómo. Si lo hace así, el matrimonio puede transformarla gradualmente y convertirla de una niña eterna en una mujer madura. Si se embarca en una carrera profesional, o sea, no, el matrimonio no es la única vía de madurez, también puede embarcarse en una carrera profesional igual, decidida por sí misma, en una carrera que la apasione y que sea suya totalmente. No porque mi madre fue abogada, yo tengo que ser abogada. No porque mi padre fue doctor, yo tengo que ser doctora. No. Tiene que encontrar esta mujer Perséfone lo que a ella le gusta, lo que a ella le llama y comprometerse. Si lo encuentra, se va a comprometer. Y esto va a ser un factor de madurez y de compromiso, porque cuando encontramos nuestra pasión, nos sale espontáneo el compromiso. Y esto pues es un gran factor de identidad personal, de madurez y de convertirse en una mujer hecha y derecha. Y va a triunfar. Cuando alguien hace esto, encuentra lo que quiere realmente en la vida, se volca, trabaja por ello y tiene éxito, eso es el triunfo y esa es la madurez. Entonces, pues Perséfone puede ir más allá de esta parte inmadura. Tiene que enfrentar la vida por sí misma, tiene que cuidar de sí. Para muchas hijas privilegiadas, la primera vez que es posible esta independencia es después de divorciarse. ¿Por qué? Porque de ser hija
de familia va a pasar a casarse con el joven recomendado por su entorno. Entonces, una vez más, vuelve a ser hija. Ni siquiera ella lo escogió. Y va a estar a la sombra de él. Va a ser como una inercia. Hasta que quizá despierte y quizá deba de divorciarse. Quizá no siempre. Hay muchos casos, hay infinidad de casos. Pero se ha visto, clínicamente hablando, las personas que nos dedicamos a la atención de la conducta humana, podemos darnos cuenta que muchas mujeres después de un divorcio maduran, porque ya no tienen al esposo que las vaya a cobijar, perdón, que las vaya a nutrir, cobijar, cuidar como si fuera un padre. Y se las van a tener que ver por sí mismas. Hasta entonces, este hecho va a hacer que maduren. Va a hacer que ellas saquen sus propias fuerzas para valerse por sí mismas. Eran hijas protegidas que se casaron con hombres jóvenes muy adecuados y en parte se divorcian porque consideran el matrimonio como una especie de cautiverio. Entonces pasan de un cautiverio, que es ser hija de familia, a otro. Y entonces el divorcio va a ser como romper ese cautiverio. Esto es en caso de que el matrimonio no las haya transformado. Puede suceder, porque puede suceder esto que te digo, el marido va a ser el segundo padre. Y entonces, pues ¿cuándo van a madurar? Dentro de esos patrones nunca van a madurar. Entonces, pues se van a dar cuenta seguramente de ello, si es que despiertan, si es que quieren darse cuenta, porque son patrones cómodos, siempre estar al cobijo de alguien, pero seguramente, y más ahora, hay mujeres que tienen esa voz interna de decir, esta no soy yo, esta es un producto de lo que los demás han querido que yo sea. Y este impulso de vida puede ser que las despierte y las lleve por fin a actuar por sí mismas, a pararse sobre sus propios pies y a madurar. ¿Ok? Pues este es el consejo para equilibrar a Perséfone, que en su parte negativa se queda siendo niña siempre y va a equilibrar el patrón, va a equilibrar el arquetipo de Perséfone madurando y puede conservar las cualidades lindas de ser Perséfone y emanciparse de la parte negativa que es la inmadurez. ¿Ok? Bueno, pues gracias por haber estado aquí. ¿Quién está? Abu Herón. No le entiendo, creo que es un nombre extranjero. Bienvenida de todas maneras. Hay otra persona más, pero te digo, Facebook me las oculta. Sí, Cristi Rodríguez, bienvenida. María Elena Minera, qué bueno que viniste. Elizabeth, bienvenida. Lupi, bienvenida. Bienvenidas. Bienvenidas todas, amigas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mañana nos toca la última diosa, no te la pierdas. Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor. Y pasado mañana les voy a hablar de cómo equilibrar todas nuestras diosas. ¿Ok? Muy buenas noches.